Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de lo que se quiera que sea esto, pero bueno, hoy tenemos mucha suerte porque traemos un tema que me preguntáis muchísimo sobre fondos indexados, qué pasa, qué hago, es buen momento para entrar, para salir, para quedarse. Hay mucha confusión, he recibido muchísimas preguntas y tenemos mucha suerte porque tenemos precisamente a Iñaki Viladesau, que es el director de inversiones de MyInvestor, que bueno, es uno de los proveedores en España más importantes de este tipo de productos, que son relativamente nuevos, ¿no? O sea, no hay todavía tantísima gente que esté haciendo, que esté ofreciendo este tipo de inversiones así de una manera un poco más independiente de lo que es la banca tradicional. Y bueno, pues MyInvestor sí que es una referencia en el sector, o sea que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por resolver todas las dudas que tenemos, que son muchas, te advierto. Muchas gracias, Natalia. Nada, así que bueno, sin más vamos desde el principio, ¿vale? O sea, yo creo que ahora mismo los ahorradores tenemos un poco un problema porque desde todos los ámbitos y por todos los medios nos dicen que con esta inflación, que no podemos dejar nuestros ahorros en el banco, que estamos perdiendo dinero, bla, bla, bla. Entonces nos animan como si dijéramos a invertir, pero luego miramos los índices, miramos el rendimiento de los fondos en el último año y da mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera pregunta ¿es buen momento realmente para empezar a invertir en fondos indexados o no? Sí, bueno, buena pregunta. Yo creo que sí lo es, porque si miramos un poco al concepto de valoración, que si una cosa está cara o está barata, pues hemos tenido bastantes años en que la bolsa está muy cara y, sin embargo, ahora está a precios razonables. ¿Qué quiero decir? Pues está en línea con la media histórica o incluso un poco menos, ¿no? Depende de la región. Y eso, pues bueno, es un buen punto de partida. A ver, no estamos comprando una ganga porque en la pandemia pues estuvo más barata la bolsa, en 2009 estuvo más barata la bolsa, pero bueno, partir de una valoración razonable no es un mal punto de partida y eso es lo que ocurre en bolsa. En los bonos, que es la deuda que emiten estados y empresas, pues en los bonos también tenemos un muy buen punto de partida, ¿no? Los tipos de interés que están pagando las empresas a los ahorradores o los inversores, en Europa no los veíamos desde 2010 y en Estados Unidos desde 2008. Entonces, eso no es la bola de cristal, eso no quiere decir que una cosa barata puede estar más barata en 3 meses, sí, pero a 3 años vista, entrar cuando algo no está caro suele ser un buen punto de partida. Bueno, como comprarte una casa, ¿no? O sea, nadie quería comprar el día antes de la burbuja inmobiliaria, pero luego en momentos más bajos parece que hay más oportunidad. O sea, que tú ves, sobre todo porque además este tipo de inversiones se suelen hacer más a largo plazo, ¿no? Que luego, con lo cual tú te parece que es un momento que para empezar puede no estar mal, ¿no? Exacto, exacto. Siempre a 3 años vista. 3 meses yo Un nunca. mínimo de 3 años, dirías tú, ¿no? De tres para en Sí, adelante. sí, de 3 en adelante, porque esto da un poco de colchón de haberse equivocado y que caiga un poco más y entre comillas que no pase nada. Vale, que esa es otra que te quería preguntar. Primero dos cosas. Y la gente que ya está invertida, o sea, la gente que empezó y sobre todo la gente que empezó en 2021, Mm, que de repente han cogido como la parte en la que estaba muy cara mm. y ahora están viendo unas pérdidas importantes en sus carteras, aunque sean conservadoras, que de eso también hemos hablado bastante, de por qué los fondos conservadores han caído y tal, que yo creo que está bastante entendido. Ujú. Pero ¿qué debería hacer estas personas? ¿Seguir con su plan, retirarse, esperar, pero no seguir aportando? Sí, a ver, bueno, primero poner contexto, ¿no? Como tú has dicho, hay un par de estadísticas que me parecen interesantes. Los bonos americanos, la deuda americana ha tenido el peor año en 200 años. O sea, Ya. desde casi George Washington que no veía estas pérdidas, ¿no? Entonces, esto para un inversor conservador ha sido un año muy duro. El otro aspecto bastante característico es que la correlación o cómo evoluciona la bolsa y la renta fija ha sido lo peor para los inversores, digamos, ha sido la peor correlación en los últimos 50 años. Y ahí Vale, no esto has si quieres, tenido. vamos a explicarle un poco porque esto no, si no, no va a quedar claro. O sea, normalmente las carteras de fondos indexados
siempre se hace combinando, lo normal es combinando bolsa con bonos, con deudas de estados o de, o de empresas, ¿no? Y esto se suele hacer así porque, primero, para elegir el nivel de riesgo en el que te quieres posicionar, ¿no? Más bolsa, más riesgo, generalmente. Ujú. Más renta fija, menos riesgo, ¿no? Para situarse en ese del 1 a 7 del perfil del nivel de riesgo, pero también porque normalmente se han compensado un poco, ¿no? Cuando la bolsa iba mal, lo que tú decías de correlación, Ujú. cuando la bolsa iba mal, iban un poco mejor los bonos y al contrario. Y sin embargo, este año ha ido todo mal, que tampoco es lo normal, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es inusual y claro, para alguien que solo ha vivido esto es duro, pero que sepan que es la excepción, no es la norma. En general, una cartera que tienes varios fondos, a diferencia de solo escoger un fondo, que ahí te lo juegas todo a uno, si tienes varios fondos, en general unos van bien, otros van mal, ¿no? Y entonces, bueno, esto es el contexto de este año. Dicho eso, yo creo que si estás invertido, tienes pérdidas, pero tus objetivos no han cambiado y tus circunstancias no han cambiado, pues estas pérdidas, por desgracia, son parte del viaje, ¿no? Si tu objetivo es comprarte o dar la entrada a un piso y tus circunstancias, que tienes trabajo y sigues ganando el dinero el mismo y no necesitas ese dinero, yo no cambiaría mi inversión, o sea, yo seguiría el curso. Sí, porque además yo eso lo explico, porque yo creo que mucha gente no lo entiende tampoco, que los fondos indexados precisamente están diseñados para que cuando caigan los índices, caigan con el índice, o sea, no lo intentan evitar, ¿no? Sí, No es sí. como a lo mejor un fondo de gestión más activa que dice, bueno, veo que cae, voy a intentar pues cambiar mis posiciones o llevar una estrategia para caer menos. Los fondos indexados simplemente o sea, un fondo indexado está haciendo bien su trabajo cuando cae lo mismo que el índice. ¿No? Porque lo que Correcto. tiene que tener exactamente el mismo comportamiento que el índice, o sea que no es parte de la estrategia, es difícil, ¿no? Como inversor asumirlo, pero realmente no está haciendo, no es que esté yendo peor de lo que uno preveía, lo que están yendo mal son los mercados, pero tu fondo está haciendo lo que tiene que hacer, que es pegársela con el índice, ¿no? Sí, sí, así es. Eso son cosas, pero bueno, cuando lo entiendes, lo tienes claro, yo creo que es más fácil, ¿no? Y luego que se va a quedar siempre abajo los índices generales de todas las bolsas, pues hombre, Eso sería muy raro, sería muy raro. podría pasar, pero tendríamos entonces otros problemas más serios Exacto. que... Y luego te puedo dar algunas estadísticas de probabilidades de pérdida y tal, pero bueno, O sea, porque tranquilamente. que esta es otra cosa que me preguntan y que hila un poco también con la siguiente pregunta, podrían caer más los todavía, ¿no? O sea, no, Claro. Sí, sí, no, perdona que te interrumpa, pero sin duda, o sea, el concepto, si estamos en valoraciones promedio, no quiere decir que esté barato. O sea, así como en 2009, pues había un descuento o una valoración muchísima más barata, bueno, lo mismo que en los pisos en España. Hubo un momento en que si encontrabas financiación, que ese es el problema, pero que claramente yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo que había buenas oportunidades. Pues lo mismo ocurre con la bolsa y con la renta fija, puede caer más, eso sin duda. No, no es una ganga, es simplemente un punto que no habíamos visto en muchos años. Entonces, si quieres unirte al carro de la inversión, que yo creo que es lo adecuado a medio plazo, pues no es un mal momento. vale, o sea, no es mal momento, pero tampoco hay que descartar que pudiera, no tiene por qué, pero podría todavía, porque no está particularmente barata, que eso es igual, también hay que decirlo, ¿no? O sea, que está normal, como quien dice, ¿no? Que Exacto. estaba muy cara antes, vale. Entonces, si ya digamos que si ya estás invertido lo suyo y si tus objetivos no han cambiado y si tu situación no ha cambiado, es seguir con la estrategia que te habías marcado, porque tu cartera de fondos está indexado, se está haciendo lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Que es seguir al mercado. Y si vas a empezar ahora, ¿es mejor empezar ya o esperar? Yo creo que lo mejor es empezar, aunque sea con 100 euros, porque lo que hemos observado en nuestros clientes es que la barrera mental inicial es la más difícil de pasar. O sea, hemos visto, y bueno, yo creo que eso ocurre en psicología humana, ¿no? Si siempre has ahorrado con una cuenta corriente, lo difícil es hacer el paso de empezar a ahorrar con otros productos, pero que una vez has hecho el paso, es difícil que vuelvas atrás, porque ves que hay otras cosas que son complementarias, ¿no? Las carteras de fondos,
siempre con diversificación, siempre haciendo cosas con sentido común, no apostando todo a una acción o a un fondo, pero que en general la gente que ya no ahorra solo con cuenta corriente, sino que empieza a ser inversora, pues ya lo sigue siendo el resto de la vida. Y esto es por esto que digo, mira, aunque empieces eso, con 100 euros, con 10 euros, pero empieza, ¿no? Y así empiezas a ver cómo ¿Y tú funciona. recomendarías empezar de golpe o poco a poco? Yo poco a poco, porque hay una parte también psicológica, es decir, ¿qué es lo que más duele? Tener el dinero ahí y tomar tú la decisión, ¿no? De decir, y le doy al botón y se invierte, y al día siguiente ha caído, te sientes Sí. fatal. Mientras que digamos, ese consuelo de decir, mira, yo lo he programado, en los próximos 12 meses se me invierte en mi patrimonio, este mes cae, pues voy a comprar más barato. Esa parte psicológica yo creo que es muy importante, especialmente para el inversor novel. Si es experimentado, igual lo puede aceptar mejor, pero el novel yo creo que necesita esa. Sí, o sea que una cosa es que aparte de que tú programes tu ahorro mensual directamente con una aportación, que incluso si tienes ya unos ahorros, que a lo mejor no los inviertas de golpe, ¿no? Sino que le escalones la entrada, es más que nada para asustarte menos, ¿no? O sea, para... Correcto, correcto. O sea, yo lo veo así y me han preguntado personas y amistades, tengo X mil euros, ¿vale? Pues yo no los pondría todos de golpe. O sea, pese a lo que he dicho, ¿no? Que a 3 años vista sea una buena inversión, pero nadie puede cerrar los ojos por 3 años. Sí, es verdad, ¿eh? No, yo también, y visto lo visto y lo que ha pasado este año y lo mal que lo está pasando la gente que metió el año pasado, aunque que ahora vaya mal no quiere decir que esa inversión haya sido mala, que también hay que decirlo, ¿no? O sea, que mucha gente es ahora como, bueno, es que me he equivocado. No necesariamente, ¿no? O sea, si tú vas a largo plazo, aunque ahora estés en pérdidas, no quiere decir que no vayas a cumplir tus objetivos a medio y largo plazo, pero es verdad que lo están pasando muy mal. O sea, Sí. ¿vosotros acompañáis a los clientes de alguna manera, o sea, a los que ya están invertidos con vosotros, a hacer esta travesía al desierto un poco más fácil? A ver, nosotros, nuestra manera lo que hacemos es educación financiera, es decir, contar Vale. los pros y los contras. No vamos a decirle a una persona, ahora usted tiene que vender o comprar. Eso sería un paso que es meterse ya más en su posición más personal, pero le decimos los pros y los contras. Y bueno, pues ahí estadísticas que yo creo que son útiles, ¿no? Lo que te había comentado, si tú inviertes el lunes y lo miras el martes, bueno, la probabilidad de perder dinero es casi 50-50. O sea que a muy corto plazo es tirar una moneda al aire. Sin embargo, si lo dejas, por ejemplo, 5 años, la probabilidad de perder es del 10%. Y si lo dejas, pues 10 años, la probabilidad es ínfima. O sea, lo difícil es perder, ¿no? Si has invertido a Mm. 10 años. Y este marco yo creo que es el que ayuda. Sí, yo eso también intento explicarlo, que cuando las volatilidades, que es lo que sube y baja, se mantienen más o menos y las rentabilidades medias más o menos constantes, cuanto más tiempo pasa, menos probabilidad de perder dinero tienes, ¿no? Que yo creo que eso hay que mantenerlo en la cabeza y luego que hay pérdidas que no realizas, o sea, que si tú no sacas el dinero es como si tu casa ha valido menos, pero tú has seguido viviendo en ella mientras tanto, ¿no? O sea, al final aquí lo que cuenta es lo que valga cuando vendes. O sea, Correcto, correcto. en Sí, medio, pues eso, yo creo que el ejemplo de la casa en eso sí ayuda, ¿no? Tú si estás viviendo y no la vas a vender, pues que ahora valga menos, pues bueno, es un dato a tener en cuenta, pero pues ni más ni menos ni hay que entrar en pánico por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es importante saber que cuanto más tiempo pases invertido, pero eso siempre y cuando no entres y salgas, que eso también, que eso hace mucha gente, ¿eh? Salgo ahora y espero, no, eso es como la receta de perder dinero, ¿no? Pero mientras tú más tiempo estés invertido, menor es la probabilidad de pérdida, que yo creo que esto no es intuitivo, y sin embargo es muy importante. Y aparte también, que esas son otras estadísticas, otros números, que no hay que perderse los buenos días, porque si te pierdes los buenos días, lo que te cuesta en rentabilidad es una pasada. O sea, las estadísticas son... o sea, que no estar invertido tiene un coste también, ¿no? sin duda, sin duda. Y entonces, ¿tú crees que un poco viendo lo que ha pasado con las caídas, con, pues eso, con la gente que se ha asustado o las carteras conservadoras de repente con este desastre que es histórico, como quien dice, ¿no? Que es una excepción, la inversión en fondos indexados es apta para todo el mundo?
Sí, es decir, el hecho de que sea indexado o activo, el gran punto y que es la razón por la cual la gente le gusta es que cuando hay un fondo indexado las comisiones suelen ser menores. Entonces, Mm. eso a todo el mundo le gusta. La otra cara de la moneda es que un fondo indexado, como tú has dicho, si la bolsa cae, va a caer. Y entonces ahí le estás dando mucho más peso o te estás tomando tú la responsabilidad de construir una cartera balanceada. Es algo que igual en gestión, si escoges fondos de gestión activa, lo tienes un poco delegado en este equipo gestor. Si solo escoges indexados, lo tienes que hacer tú y lo tienes que hacer bien, porque si no te pueden ocurrir cosas que no esperas, ¿no? Y esto igual vamos a explicarlo un poco. O sea, tú que normalmente, que eso yo creo que te comentaba justo antes de empezar, que yo noto que todavía hay un poco de confusión. Cuando yo hablo o hablamos de hablar inversión indexada, normalmente los del sector nos referimos a una cartera de fondos indexados, no a coger solo uno y decir, porque bueno, claro, fondos indexados los hay súper específicos, ¿no? Uh -huh. O sea, que sigan un índice puede ser un índice muy minoritario también, o sea, no tiene ni siquiera por qué ser uno que cubra a todo el mundo. Entonces, lo normal de la inversión indexada, cuando hablamos para el público general, es invertir en una cartera, o sea, en varios fondos, ¿no? ¿Y esto por qué y qué sería deseable? ¿O por qué se hace esto y cuál es el objetivo? El objetivo es tener exposición a distintos tipos de activos, es decir, ¿no? La bolsa y los bonos como grandes, digamos, grandes conocidos, y también distintas regiones, distintos sectores económicos. Es distinto, ¿no? Un sector económico muy cíclico, que la gente, ¿no? Comparte un coche, te lo puedes comprar ahora o puedes esperar 5 años ahí estirando un poco el coche actual. Sin embargo, comer, pues comemos cada día, ¿no? Es un consumo no cíclico. Entonces, tener una cartera de un poco de todo es lo que te va a permitir realmente que no tengas baches muy fuertes. Tampoco vas a tener subidas muy fuertes, ¿no? Cuando tu primo te dice, mire, he comprado este fondo y ha subido un 40, pues esto no te va a ocurrir, Ya. porque tienes un poco de todo, pero no te va a ocurrir tampoco el contrario, ¿no? Lo he perdido todo. Entonces, este concepto de carteras es muy importante, es tener varios. Entonces, pues ahí yo creo que a partir de 5 fondos ya empiezas a tener algo bien diversificado, igual más hacia entre 5 y 10. Yo creo que puedes tener una cartera bastante resiliente a distintos tipos ¿no? distintos puntos del ciclo económico, pero sí, en todo caso, pues coger solo uno es arriesgado, esa es la realidad. Vale, o sea que aunque sea indexado, si coges solo uno, a lo mejor no estás diversificando lo suficiente, ¿no? Pues porque es de un mercado muy pequeño o muy cíclico o solo renta variable y nada de renta fija, en fin. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que esto no es fácil hacerse quiero decir, para el inversor no experto, hacerte una cartera de fondos total, bien diversificada y bien ponderada. O sea, cuánto de este compro frente a cuánto de este. Y de hecho, tengo que variar igual las proporciones en algún momento. No es tan fácil, que ahí es donde entran los robo-advisors, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, un robo-advisor, la palabra es fea, ¿no? Como decíamos, pero lo que es un gestor automatizado. En vez de tener un gestor humano que te haga tu propuesta de inversión, ¿no? Apuntándoselo todo en papel y lápiz, pues lo que hace un robo-advisor es se lo hace todo online y hay varios en España, ¿eh? O sea, no es como que sea un servicio único de esta empresa o de esta otra empresa, sino que hay varios que hacen un test online, intentan saber tu capacidad de tomar riesgo y tu voluntad, ¿no? Porque yo puedo ser muy arriesgado, pero no puedo tomar riesgo, tengo una hipoteca, 3 hijos, tal, es complicado, ¿no? Se intenta mezclar los dos y llegar a un perfil de riesgo. Con ese perfil de riesgo te escoge una cartera, eso, entre 5 y 10 fondos, que se adecua a medio plazo, no a 3 meses, sino más a 2, 3 años como mínimo, se adecua a tu nivel de riesgo. Y no solo, es decir, te escoge el perfil de riesgo, te lo construye y también te lo rebalancea, que es un concepto Mm. difícil de entender, pero bueno, yo lo que cuento es, si algo ha subido, lo vende para volver a la posición inicial y si algo ha bajado, lo compra. Es Y lo decir, ese hace es para mantener el perfil de riesgo, ¿no? Porque claro, si de repente tú dices, yo soy un inversor medio, así, ni muy arriesgado ni tal, y de repente sube mucho la bolsa y en proporción la bolsa es una parte más importante de tu cartera, claro, de repente ha cambiado tu perfil de riesgo, ¿no? Porque tienes más
dinero expuesto en proporción siempre, ¿no? Entonces, en ese momento el RoboAdvisor diría, vendo un poco de bolsa y compro más bonos, para volver al perfil de riesgo que tú tienes seleccionado y con el que tú te sientes cómodo, ¿no? Correcto, sí, sí. Vale. Y entonces, ¿los fondos indexados o una cartera de fondos indexados es adecuada para todos los plazos? O sea, si yo digo, bueno, quiero ahorrar para la universidad o para la jubilación o para comprarme una casa dentro de 3 años. Mm. Yo, sea indexada o no indexada, si es una inversión a menos de un año vista, que sé que voy a necesitar el dinero, yo en general yo no lo invertiría, Ya, porque ahí la elección, y ese punto que voy a decir es importante, la elección no es no perder versus la probabilidad de perder, no, la elección es una pérdida certera, que es la inflación, o la probabilidad de perder o ganar. ya. Y eso es lo que yo comparo. Y a un año vista, a mí, pero eso es mi percepción personal, prefiero decir, mira, voy a perder el 5%, que es la inflación, versus la probabilidad de igual ganar mucho o ganar poco, porque ese dinero lo voy a necesitar. Entonces prefiero no tenerlo invertido si es eso, a 6 meses, un año Sí. o incluso, A no sí, ser que sea un depósito, una cuenta de ahorro o algo que, bueno, bueno, gran sí, inversión, más producto de ahorro si encuentras uno que te vaya, pero garantizado, claro. O sí, sea, sí, sí, de ahorro, no de inversión, ¿no? correcto, correcto, sí, sí, estoy de acuerdo. Y a partir de un año, Bueno, a partir del año yo creo que ya puedes empezar a construirte. A mí me gusta pensar en objetivos financieros, o sea, no es, este es mi ahorro, sino yo sé que un trozo va a ser para la jubilación y otro trozo va a ser pues para la entrada del piso, o bueno, o la universidad de la hija, o algo así, pero intentar subdividir tu patrimonio en objetivos y eso, ¿para qué ayuda? Pues ayuda también para tener distintos perfiles de riesgo. Yo lo de la jubilación lo tengo a riesgo máximo y la verdad no lo miro nunca. O sea, sé que va de aquí 25 o 30 años va a haber subido y ya está, no me preocupo. Si es la entrada del piso y es para dentro de 3 4 5 años, pues bueno, quiero algo bastante más conservador, que me dé la tranquilidad de que más o menos voy a llegar. Igual llego un año antes o un año después, pero ese piso me lo voy a poder comprar. sí, exacto, es lo que decíamos antes, ¿no? Que como la probabilidad de perder decrece con el plazo, pues cuando vas a muy largo plazo puedes correr mucho riesgo y cuanto más corto sea el plazo, más conservador tienes que ser para no llevarte sustos y que te toque sacar justo cuando está más bajo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que eso es cuestión de ajustar el perfil de riesgo, sobre todo, ¿no? Yo así lo veo, así lo veo. Muy bien. ¿Y qué parte de nuestro ahorro entonces dirías tú que podemos destinar a este tipo de carteras indexadas? A ver, el hecho de que sea una cartera indexada, es decir, mientras ese dinero no lo necesites, yo diría que todo. Y el segundo paso es mientras ese dinero no lo necesites y la cartera esté bien construida, ¿no? Lo que Claro, decíamos antes. ya. Si yo no sé nada de inversión y escojo un fondo porque lo he visto por ahí y me parece bien, pues puede que no sea adecuado poner todo tu patrimonio. Ya. Mientras que si es una cartera que te ha construido o un primo que sabe mucho de inversión o un robo-advisor o un gestor, o sea, que ha construido un profesional, pues ahí yo no vería ningún problema en poner todo este dinero, todo el excedente, ponerlo en una cartera indexada. No debería Vale. haber O sea, problema. que aquí la clave es elegir quién te hace esa cartera indexada, digamos, ¿no? ¿Y te Sí. puedes fiar de un robo-advisor para hacerte tu cartera indexada? Bueno, yo creo que sí, y lógicamente, bueno, ¿no? Es mi bias, es mi manera de ver las cosas porque trabajo en fintech. Pero yo creo que un robo-advisor, que al final es un gestor automatizado, es mucho más sistemático, no tiene las tendencias humanas de cometer errores, no tiene un buen día y mal día, y sin embargo te construye algo que está bien pensado, que hay unos números detrás y que eso, un robo-advisor no tiene un mal día, ¿no? Te gestiona tu patrimonio, te lo rebalancea de un modo algorítmico. Y barato. Sí, eso es lo que también No, pero gusta bueno, que al mucho. final el Sí, sí, coste va contra tu rentabilidad, ¿no? O sea, digamos que un gestor, una persona gestora, tiene que ganarse el sueldo dándote más rentabilidad que un robo-advisor porque te va a cobrar una comisión más cara, ¿no? Como correcto. quien dice, ¿no? Y ahí, sin entrar mucho en modelo de negocio, pero lógicamente un modelo de banca personal y privada sí puede permitirse una persona que se sienta contigo y te lo hace
realmente para ti. Si una persona quiere empezar a invertir con 150 euros, no hay ninguna entidad que le pueda destinar a una persona, ¿no? Porque Claro. todo el mundo tiene que ganarse el sueldo. Y por eso yo creo que los robo-advisors han tenido tanta acogida, porque para empezar, para esa barrera mental de empezar, está muy bien, es muy práctico. Y luego si ya te ha funcionado, pues lógicamente te quedas. Y si vamos a decimos, venga, fenomenal, me gusta lo de las carteras indexadas, me fío del robo-advisor, ¿en qué hay que fijarse para elegir un robo-advisor? O sea, ¿cómo sé si uno es mejor que otro o cuál me conviene a mí? ¿O cuáles son así las cosas diferenciales entre uno y otro? Bueno, yo creo que no es lo más importante, pero saber las comisiones, que Sí, eso es un punto muy importante. A veces si puedes ir a tu sucursal más tradicional, no acabas de saber las comisiones. Los robo-advisors, todos, creo que son muy transparentes. Dicen, te vamos a cobrar esto y está vale, en la primera página de la web. Yo creo que esto es fundamental, saberlo. vale. No tiene que ser el más barato, pero saberlo. Y luego, en características, yo creo servicios y filosofía de inversión. En servicios, pues cuanto más fácil te lo hagan, creo yo, mejor. Por ejemplo, ¿es tu cartera un IBAN, una cuenta corriente donde mandas dinero y se invierte solo? ¿O Ujú. tienes que ir a la app y decir invierte? Porque esa barrera mental es difícil, ¿no? Ah, o sea, si Cuanto, puedes hacer como recurrentes, ¿no? Decir, venga, correcto, vale. correcto. O sea, que te lo hagan fácil, que no te obliguen a ir, conectarte y decir, ahora inviérteme, Sí, ¿no? O porque no lo sea, vas a hacer, no vas a tener la tentación de, uy, ahora está cayendo, este mes no, el que viene sí, esa es la receta para que tu estrategia no sea tu estrategia, ¿no? exacto, y creo que esto es importante. Luego, si te permiten tener varias carteras o una sola, ¿no? Lo que decíamos, yo no tengo solo un objetivo, tengo varios. Yo quisiera tener varios perfiles de Vale. riesgo. Yo creo que esto es útil. De nuevo, no es nada que sea fundamental, pero creo que es útil. Mm. Y otras cosas que son útiles es si tienen unos servicios bancarios, porque la liquidez, o sea, el efectivo, siempre hay un poco de efectivo en cartera. Mm. Eso es parte de la gestión. Si esta liquidez está remunerada, por ejemplo, y está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos, pues yo creo que siempre es mejor que si no lo está. Vale, ¿y eso cómo se pregunta? O sea, ¿cómo sé yo si tiene servicios bancarios o no? Bueno, tienes que ver si la entidad que ofrece este robo-advisor es un banco, básicamente. Vale. Si es un banco, va a tener una cuenta remunerada y protegida. Si no es un banco, pues vas a tener tu dinero, digamos, dependiendo de esa empresa, de esa fintech. Vale. Es un poco una diferencia. A ver, es un matiz, pero yo creo Vale. que la pregunta más fácil es preguntar si la cuenta está remunerada. Es La una cuenta de manera, efectivo, vale. sí, si la cuenta de efectivo. Y luego, pues ya servicios bastante más novedosos, que creo que eso ya nos vamos casi al futuro. O sea, creo que algunos lo tienen hoy en día, pero creo que por ahí va al futuro, que es qué opciones te dan de retirar tu dinero. Mm. La opción más tradicional es vender o traspasar el fondo, pero yo creo que bueno, hay ya opciones más novedosas como que te dan una línea de crédito, puedes retirar el capital, puedes retirar tu dinero sin vender a pérdidas o sin Ah, pagar impuestos. Y eso, vale, pues, vale. son servicios que yo creo que se van a poner de moda, especialmente este año. Ya, ya, ya. O sea, sacar dinero sin deshacer la inversión para no materializar las pérdidas. Y entiendo que tendrá un coste, ¿no? Porque en realidad a un tipo de interés, ¿no? Sí, Imagino. sí, sí, sí. Vale. Y lógicamente, pues tienes que mirar si te interesa o prefieres vender la pérdida. Pero si estás a medio plazo y lo único que Ya, necesitas ahora es el dinero y luego lo puedes devolver, vale la te pena. puede interesar ya, para no materializar. Vale, vale, vale. Sí, interesante también. Y en lo que decías de las distintas filosofías de inversión, eso como un inversor no experto, ¿cómo puede más o menos evaluar qué hace uno y qué hace otro y cuál es la diferencia? Sí, mira, la manera más o la más obvia es qué tipo de fondos usan. Hay quien solo usa fondos indexados y hay Ujú. quien usa también fondos de gestión activa. Y los dos tienen pros y contras, como sabemos, ¿no? O sea, dentro de carteras indexadas los hay que mezclan con fondos de gestión activa. Vale, Sí, esto es bastante, no todos lo hacen, de hecho lo más habitual es usar solo fondos indexados, pero vale, hay algunos que lo han hecho y lo han hecho con éxito, vale. porque hay clases de activo que si escoges un buen gestor, pues te puede ayudar.
te puede ayudar en el corto plazo. Vale, Entonces, pues esta es una diferencia, que hay gente que dice yo no quiero gestión activa, fácil, o no me importa, que sabiendo que tenga un tiene, poco, sí, tiene ventajas y tiene un coste. O sea, las comisiones van a ser un poco ya, más altas. Entonces, ese es el primer punto filosófico. Y el segundo punto filosófico es entender un poco más cómo construir en la cartera. No puedes construir puramente enfocándote en el riesgo, lo que comentábamos, que si una cosa sube, la otra baja, para que más o menos el riesgo sea así, o hay quien le añade una capa de intentar decir, bueno, me lo invento, Europa va a ir mejor que Estados Unidos y porque... sobrepondero, o sea, un poco más gestión activa, ¿no? Exacto, O sea, exacto. no tan automatizado, pero con un puntito de pongo más a este fondo indexado porque creo que esta región, ¿no? Va, o sea, darle, vale, vale. Y esto, si hablamos de un robo-advisor, que realmente mi interacción va a ser a través de una app o de un tal, ¿cómo me entero de estas cosas? O sea, ¿están claras o tengo que preguntar en el bot o cómo hago? Yo creo que hay algunos que está muy claro porque en su web lo describen, hay quien lo describe en un blog aparte, un poco la filosofía de inversión, y hay veces que es verdad, que no se sabe y entonces yo lo preguntaría, porque Ya, imagínate que veo 3 robo-advisors que me gustan, pues yo lo preguntaría y vale. todos tienen un email de preguntas. Y contestan, que eso también yo lo digo Sí. siempre, o sea, que sean robo-advisors no quiere decir que no te contesten y que tengas ahí un, o sea, es verdad que yo la experiencia que tengo es que en general te contestan a las dudas tranquilamente sin problema, vamos. Y luego otra cosa, algunos también tienen otros tipos de activos, ¿no? Los hay con oro o metales preciosos y tal, y también algunos tienen inmobiliaria o me estoy columpiando ya. No, sí, es decir, un punto que es importante es que en fondos indexados no puedes acceder a todas las clases de activo. Por ejemplo, no existen fondos indexados de materias primas. Entonces, Vale, lo que hacen estos robo-advisors es acceder al oro, pero en un formato que no es un fondo. Y eso, aunque sea un poco técnico, pero básicamente lo que significa para los españoles es que fiscalmente es un poco peor. El- vale. Vale, es la Porque no única tiene eso diferencia. de traspaso sin pasar por... Vale, vale. O sea que Entonces, esos tendrían que cada vez que vendes, o sea que rebalanceas, tendrías que pasar por Hacienda, ¿no? exacto, ¿Te lo hacen exacto. en automático? O sea, te dan un poco la declaración Sí, sí, y sí. ya Yo no creo lo que tienes que todos, hacer. por lo que yo sé, todos los laboratorios en España, la verdad, creo que están muy avanzados ahí y informan directamente a Hacienda, te aplican Vale, la retención. O sea, que esto es fácil. Esto es fácil. Pero solo hay que tener en cuenta esto. Hay robo-advisors que no usan oro y hay quienes sí usan oro. Y esa es la principal razón, que vale, es el vehículo es fiscalmente eficiente o no en España. Entonces, vale, un pequeño matiz. Y en inmobiliario, pues lo mismo. Es decir, hay quien usa, hay quien no usa y ahí no es porque el vehículo no sea fiscalmente eficiente, sino es un poco de decir, quiero aumentar esto sabiendo que los españoles en general ya tenemos mucho inmobiliario y mm. esa es más filosofía de inversión que fiscalidad. Pero que sería Pero otra cosa en la que, bueno, pues a lo mejor si tú no tienes casa, por lo que sea, no te importa tener una cartera indexada que tenga inmobiliario también, pero si a lo mejor tienes dos casas, pues dices, mira, casi que yo ya en inmobiliario estoy ya, ¿no? no estoy servido, Eh, sí. estoy representado. O sea que bueno, que esto es muy automático todo, pero un poquito sí que hay que pensar, ¿no? O sea, ese poquito de investigar un poco en qué se diferencian uno de otro y, ¿no? Hemos dicho las comisiones, la política y los servicios, ¿no? Que te dejen, o bueno, también que te dejen también, por ejemplo, retirar escalonado, ¿no? Hacer en automático, que eso también a mí me parece útil, pues sobre todo para la gente que ya llega a una edad como a lo mejor la jubilación o lo que sea, que dices, bueno, pues si ya en automático me sacas 1.000 euros al mes, pues oye, que avanzamos también, ¿no? Ese tipo de cosas. O lo mismo, lo que tú decías, que tengan cuenta remunerada, que puedas hacer aportaciones en automático sin. Todo lo que sea automático, mejor en principio, ¿no? Sí, sí, el servicio de retirada automática, que hay varios que lo ofrecen, yo creo que es útil. Por lo que tú dices, la gente que ya ha acumulado su patrimonio no quiere estar vendiendo cada mes dándole al botón. Si te lo hacen y te mandan tu dinero a la cuenta del BBVA, pues oye,
¿sabes? Bueno, de tu otro banco, pues perfecto. Bueno, sí, aparte que está bastante demostrado que las decisiones que nosotros tomamos nos suelen costar rentabilidad, ¿no? O sea, las que llevan un componente subjetivo suelen, de media, pierdes un 1 o 2%, ¿no? O sea, así más o menos. Con lo cual, todo lo que sea automatizar y quitarle subjetividad a la historia y emociones, pues te suele ayudar, yo creo, ¿no? Sí, 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 lo veo Aparte que te igual. hace la vida más fácil también, por otra parte. ¿Y Exacto. alguna cosa que te parezca importante que no te haya yo preguntado, pero que creas, dices, bueno, esto yo creo que es importante para el ahorrador, debería saber antes de invertir en este tipo de fondos? Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es eso, no lanzarse y comprar un fondo, ya sea indexado o no sea indexado, pero creo que en general una cartera de fondos pues funciona mejor. Ese es el primer punto. Y el Diversificas segundo, más, sin más, ¿no? O sea, bueno, es que es lo que tú comentabas, ¿no? O sea, ponerlo todo a uno, pues siempre es más arriesgado. Es probable que además, a no ser que te lo hayas estudiado mucho, en cuyo caso hacértelo tú perfecto, pero es probable que no esté tan balanceado como pienses. Y eso es la primera cosa. La segunda cosa, pensar en objetivos, que eso yo creo que ayuda, hmm. ¿no? Hay gente que dice, pero empezar a ahorrar, solo tengo 1.000 euros. Bueno, pues empiezas 1.000 euros y vas poniendo 100 al mes o lo que puedas y entonces llegarás ahí. Si no empiezas con esos 100 euros o 1.000 euros, no vas a llegar ahí, ¿no? Entonces, tener claro el objetivo y querer llegar. Y lo que decías antes, que tú puedes tener un perfil más o menos conservador, pero que el plazo, una misma persona con una misma perfil subjetivo, el plazo te puede cambiar, ¿no? Aunque tú, el nivel de riesgo que puedes asumir y eso es una forma de optimizar y de sacarle un poco más de partido a tu dinero también, ¿no? Exacto, exacto. Y así si sabes para qué estás ahorrando, para qué estás invirtiendo, también yo creo que es más fácil, sí. Sí. Y También te algunas, da, te da la motivación. Bueno, si le pones nombre a la cartera y dices la cartera de Clara, pues oye, que es de tu hija, bueno, pues te sí, sí, motiva. es más fácil, estoy de acuerdo. Sí, y saber para qué estás ahorrando, yo creo que hace más fácil ahorrar, o sea, el ser constante y el saber qué hacer con ese ahorro. O sea, ya te da una pista de, bueno, pues eso, si es a un año vista, no hagas nada, si es a 3 años, de este tipo más conservador, y si es a 30 años, pues ala, dale caña que te puedes permitir mucho riesgo, que ya sabemos que la probabilidad de pérdida va a ir disminuyendo cada año que pasa, ¿no? Bueno, oye, pues ha sido un placer. Yo por mi parte creo que nos has solucionado muchísimas dudas, así que muchísimas gracias y espero volver a tenerte por aquí alguna otra Siempre, vez porque da gusto, la verdad. siempre que quieras, Natalia. Muchas gracias. Nada, a ti. Un Hasta luego. placer. Adiós.